vamos a hacer es que vamos a responder a la inquietud que Pablo mostraba y que decía que la fuerza de empuje si a los 118 newtons más la masa del hidrógeno. No, porque la fuerza de empuje en primer lugar es el peso del fluido desalojado y la fuerza de empuje en, en el momento suma este valor de 118 newtons, ahí está hablando de peso. Pero usted no puede sumar peso más masa. Tendría que convertir el hidrógeno, la tendría que convertir en peso para poder sumarla. Ese era el pequeño inconveniente que tenía el planteamiento del compañero, ¿va? Que determinar la fuerza de empuje, pues fuerza de empuje es un peso y lo que él proponía era sumar el peso de la bolsa más el hidrógeno. Ahí es donde estuvo el error. No puede sumar peso más masa porque está sumando eh, dos cantidades físicas diferentes. Tiene que sumar masa más masa o peso más peso, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguien que tenga alguna otra duda. Bien, entonces vamos a ir, vamos a ir haciendo un diagnóstico, una de las respuestas que ustedes están obteniendo, ¿sí? Voy a dejar sí, unos 2, 3 minutos más para que terminar y luego vamos a despejar las preguntas. Dice el compañero, eh, entonces la fuerza de empuje es igual, es el peso del aire desalojado. Así es, fuerza de empuje es peso del aire desalojado. Usted tendría que encontrar el peso del aire desalojado, que corresponde con pero el volumen que fue desalojado, ese volumen lo, lo lleva a peso, es decir, hay un paso previo, ¿va? Pero el volumen lo lleva a peso a través de convertir, a través de verificar la masa que está ocupando ese volumen y luego buscando una relación con el peso. Si hay alguna otra pregunta, la pueden plantear. La idea es que todos estén trabajando y resolviendo el ejercicio. Es un ejercicio sencillo, pero muy interesante. Creo que ya no hay preguntas más. Bueno, ¿cómo van en su solución? ¿Ya terminaron todos de resolverlo para que podamos compartir algunos resultados y ver eh, qué exactitud tienen? ¿Qué exactitud tienen los resultados que ustedes obtuvieron del desarrollo del ejercicio? No sé si ya terminaron. Dice Todavía no, Anderson, ingeniero. todavía no. Vamos a dar 2 minutos más, no, 3 minutos más, 2 minutos más y luego empezar a requerir las respuestas que algunos de ustedes hayan logrado. Vamos a dar un par de minutos más entonces. Poner en pausa mi participación en lo que usted termina de resolver ese ejercicio y luego ya, bueno, si hay preguntas, entonces sí. Ah, algunos me están indicando que ya terminaron.
Bien, ahora creo que sí, ya estamos por ahí. Vamos a sondear cómo les ha ido. Eh, Voy a preguntarle a algunos de ustedes que me compartan su respuesta y si no tienen respuesta, entonces que me compartan la duda en donde se quedaron en la solución. Eh, Vamos a ver. Steven Choi. Steven Choi, no sé si tiene alguna respuesta ya planteada Soy o ingeniero, me dio 23.12 newtons. 23.12, ¿qué es, Stevens? Newton. Newtons. Bueno, está bien. Vamos a comprobar después la solución, Steven. Esté pendiente, por favor. Gracias. Le voy a preguntar a Tyrell que me dé si obtuvo alguna respuesta y si no, pues entonces me plantee por dónde anda, qué duda tiene que no ha llegado aún. Usamos a Tyra y Tyra me dice 4076. 4076. Vamos a preguntarle a, por último, antes de entrar en la solución, porque dijimos que lo íbamos a resolver, le voy a preguntar a alguien más. Gerardo Chután, ¿tiene alguna solución propuesta, Gerardo? 40.36 newtons. Gracias, está muy bien, gracias, Gerardo. Entonces, vamos a hacer la solución porque asumo que hay algunos que todavía no la tienen y están ahí trabajando o ya terminaron, pero tienen alguna duda de si su procedimiento les condujo a una solución correcta. Bien, vamos a utilizar entonces la pizarra para eso. Vamos a cambiar de, de pantalla y vamos a utilizar la pizarra. ¿Sí? Bien, entonces, ahora ya me perdí en la pizarra. Aquí estaba la par, simplemente. Tengo varias ventanas. Bueno, la pizarra para resolver el ejercicio, para comprobar en los que ya llegaron a respuesta y pues en los que no lleguen, verifiquen en dónde está su procedimiento. ¿Ah? Bien, nos llevamos el ejercicio. Lo vamos a poner abajo para que eso nos dé espacio arriba y que de esta manera podamos nosotros tener el espacio arriba de la pizarra para resolver ese planteamiento, ¿verdad? Bien, entonces yo les deseé para que pudieran solucionar ese problema, iba a haber una figura que simulara esa sonda climatológica. ¿Ah? Y vamos a decir que asumamos que esta es la sonda que es similar a un globo aerostático, ¿sí? Y que entonces esa sonda puede sostener, ¿ah? Qué tan grande o qué tan pequeña sea, eso va a depender de el empuje que reciba. Entonces, esta sonda tiene un volumen de cúbicos. Está llena con hidrógeno. El contorno es hidrógeno, no es agua, es hidrógeno, que tiene una densidad de 0.09 por metro cúbico. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos dan? Nos dicen que el peso de la sonda, perdón, el peso es de 118 newtons. ¿Sí? Y nosotros sabemos, yo ya les había dicho, el peso total del globo, o sea, de la sonda, el peso total de la sonda va a ser igual a el peso de la bolsa más contenido que contiene la bolsa. Le hacía el ejemplo de una caja que contiene arena. El peso total sería el material que forma el peso de la arena, ¿verdad? En el ejemplo hipotético que le estoy planteando. Aquí en este caso sería el peso de la bolsa más el peso hidrógeno contenido dentro de la bolsa, ¿sí? Peso del hidrógeno. Entonces, como ya sabemos el peso de la bolsa, vamos a definir el peso
del hidrógeno. Son 20 metros cúbicos de hidrógeno. La capacidad de esa bolsa es de 20 metros cúbicos y está hidrógeno. Entonces son 20 metros cúbicos de hidrógeno. Ese es un volumen. Ese es el volumen de hidrógeno. ¿Ah? Entonces, si yo conozco la densidad del hidrógeno, 0.09 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad que me están dando de hidrógeno. Y conozco también el hidrógeno en esa bolsa, en ese contenido, el volumen del hidrógeno, que es de 20 metros cúbicos. Puedo determinar la masa de hidrógeno para luego obtener el peso que me sirve ahí arriba. Entonces, ustedes saben que densidad a la relación entre masa partido volumen. De manera que si yo quisiera encontrar masa, despejando, yo digo que masa es igual a densidad por volumen. El volumen que está dividido a la masa pasa multiplicando a la densidad. De manera que la masa de hidrógeno sería la densidad del hidrógeno, con la fórmula aquí. La densidad del hidrógeno, 0.09 kilogramos por metro cúbico, por el volumen del hidrógeno. Yo me estoy tardando mucho porque voy escribiendo y explicando la solución, ¿no? Que es un problema bastante corto. Y volumen cuando lo que estoy haciendo es colocando los valores, ¿sí? Entonces, el volumen del hidrógeno, de una vez vamos a poner su valor de metros cúbicos, ¿sí? Esto nos daría un valor, ¿alguien me lo puede referir? ¿Qué valor de masa me da? 1 kilogramos. 1.8, gracias, 1.8 kilogramos. Esa es la masa de hidrógeno que está dentro del globo, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber el peso del hidrógeno, recuerden que peso corresponde a la relación masa por gravedad. Entonces, el peso va a ser la masa del hidrógeno a la cual estoy verificando su peso, le estoy averiguando el peso, por la. Y eso, el resultado, lo vamos a obtener en newtons, que es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Nos da un resultado de ¿cuánto? 17.64. Gracias. Newtons. 17 puntos. Gracias, oye, gracias en el chat. 17 newtons. Ya tenemos entonces el peso del hidrógeno que está contenido entre la bolsa. Eso significa que el peso total de la sonda, de acuerdo a la fórmula que pusimos arriba, peso total de la sonda, sería el peso de la bolsa, que son 118 newtons, más el peso del hidrógeno. Esto nos da un peso total de 135.64 newtons. 130.64 newtons. Es el peso de la sonda. Apenas hemos averiguado el peso de la sonda. Ahora, la empuje, vamos a averiguar la fuerza de empuje. La fuerza de empuje, de acuerdo al principio de Arquímedes, dijimos que es el peso del fluido desalojado. Peso del fluido, en este caso el aire es el fluido desalojado. Entonces vamos a averiguar cuánto pesa el aire desalojado. Para eso decimos, bueno, ¿qué volumen de aire fue desalojado? Porque él va a llevar, conociendo la densidad, a encontrar masa, y la masa me va a llegar a encontrar el peso. Entonces, en primer lugar, ¿qué volumen de aire? Volumen de aire desalojado corresponde al volumen que ahora está ocupando el objeto, que es esa sonda.
esto va a ser, dándole respuesta a esa pregunta, el volumen de aire desalojado va a ser 20 metros cúbicos. Y como yo conozco que la densidad del aire que fue desalojado, nos la dieron ahí en el problema, ahí la está viendo usted. 9 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del aire desalojada. Entonces, conociendo volumen de aire y conociendo la densidad del aire, yo puedo encontrar, a través de utilizar la razón o la relación densidades masa partido volumen, la masa del aire desalojada. Entonces, masa de aire desalojada va a ser densidad por volumen. 0.9 kilogramos por metro cúbico, multiplica el volumen, que son 20 metros cúbicos. Entonces decimos, esto nos da 18 kilogramos de aire desalojado. 18 kilogramos. Por esta operación, los metros cúbicos se cancelan cuando están dividiendo y multiplicando. Si la masa de aire es de 18 newtons, entonces el peso del aire desalojado va a ser igual, ya conocemos masa por gravedad. Esto va a ser igual 18 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y esto nos da peso de aire desalojado de 176.4 newtons. El peso del aire desalojado, 176.4 newtons. Nos vamos a llevar eso a la siguiente pizarra. Después podemos regresar si lo amerita. Entonces, sabemos que el peso del aire desalojada es de 176.4. ¿Sí? Esa es fuerza de empuje. Recuerde que fuerza de empuje es peso del aire desalojado. Entonces, peso del aire desalojado, 176.4. ¿Ah? Vamos a ponerlo aquí. Peso de aire desalojado es igual a 176.4 newtons. Eso sí, eso representa que la fuerza de empuje que está recibiendo el globo es de 176.4 newtons. ¿Sí? Vamos a ir a traer a la, permítame un momento, vamos a ir a traer a la pizarra anterior, vamos a ir a traer el valor peso de la sonda, el valor total del peso de la sonda. El valor total del peso de la sonda lo tenemos ahí indicado, ¿sí? Es de 135.64 newtons. Ese es el valor total de la sonda, 135 newtons. Entonces, peso total de la sonda, 135.64 newtons. Me confirman en lo que fui y vine. Sí, 105.64. Bueno, ahora la pregunta es ¿qué cantidad de carga puede soportar para mantenerse en equilibrio, es decir, flotando sin caerse, sin venirse abajo, ni se. Entonces resulta que cuando la sonda esté flotando, esté posicionada, esté operando ya ya no se va a mover más hacia arriba o hacia abajo. Eso significa que va a estar en equilibrio de fuerzas, tanto en fuerzas, equilibrio de fuerzas verticales, ¿sí?
tanto en fuerzas positivas como negativas. Cuando eso se dé, va a haber una fuerza de empuje hacia arriba, que es la que el globo, y va a haber una fuerza hacia abajo, que es la que trata de hacer, como decimos, de botar el globo, que es el peso total de la sonda. Pero en este momento, usted se da cuenta que la fuerza supera al peso total de la sonda. Esa diferencia es una fuerza que podemos nosotros agregar hacia abajo. Es la carga que va a llevar esta sonda. Aquí vamos a poner el peso de la carga. Cuando entre el peso de la carga y el peso de la sonda se igualen a la fuerza de empuje, entonces el globo se va a sostener. ¿Eso qué significa? Que en este momento están en equilibrio las fuerzas, ¿sí? La suma de fuerzas lleva a ser 0. Significa que la fuerza de empuje, que en este caso la estamos planteando positiva hacia arriba, menos de la sonda que va hacia abajo, menos el peso de la carga que también iría hacia abajo, que es el peso adicional, eso nos va a dar 0, ¿sí? De manera que si pasamos del otro lado, el peso de la carga, si lo que queremos es determinar carga, decimos fuerza de empuje menos peso de la sonda, va a ser el peso de la carga, lo que realmente nos están preguntando. ¿Sí? Lo que habíamos dicho aquí, ¿verdad? Que entre la carga y el peso de la sonda deben igualar la fuerza de empuje para que el objeto se mantenga flotando hacia no se desplace más. Bien, eso significa entonces que el peso de la carga va a ser fuerza de empuje, el peso de la sonda. Esa diferencia es lo que puede soportar el globo mientras está flotando. Entonces decimos fuerza de empuje y ya verificamos que era 16.4 newtons, ¿verdad? Y si le restamos el peso de la sonda, que es de 135.64, eso nos puede dar qué carga puede soportar para mantenerse en equilibrio la sonda ahí arriba. 176.4 menos 135.64. Y me da 40.75. Es que puse 65. Vamos a volver a repetir. 176.4 menos 135.64. Ahora sí, me da 40.76 newtons. 40.76 newtons es la carga que puede soportar el globo manteniéndose en equilibrio, o la sonda es el verdadero nombre, manteniéndose en equilibrio ahí en el punto donde está operando. Valor que coincide con que algunos de ustedes me dieron como resultado. Entonces, no sé si tengan alguna duda sobre la solución de ese problema. Ya ahora, las dudas. Mira, solo podría la página anterior, por Sí, favor. vamos a volver entonces a la página anterior de la pizarra. Ajá, ahí la tenemos. Pues realmente el procedimiento fue encontrar el peso de la sonda, que era la fuerza hacia abajo, y luego contrastarlo con la fuerza de empuje, que era la parte de fuerza que iba hacia arriba, para ver qué diferencia entre esas dos fuerzas, y esa diferencia la identificamos como la carga que puede soportar esa sonda. La carga representa los instrumentos, lo que lleva parte de. El fluido desalojado siempre será tomado como, o también podemos tomarlo el peso. Mire, lo que usted está tratando de determinar es el peso del fluido desalojado, porque eso es lo que, digamos, define
la fuerza de empuje. Recuerde que, de acuerdo al principio de Arquímedes, la fuerza de empuje corresponde al peso del fluido que fue desalojado. Lo que sucede es que para determinar el peso del fluido que fue desalojado, normalmente empezamos conociendo el volumen de ese fluido que fue desalojado. Recuerde la diferencia entre esos dos conceptos. Entonces, vamos conociendo el volumen de fluido que fue desalojado, se trate de aire, de agua o del fluido que se trate, empezamos conociendo ese valor del volumen. Y si tenemos conocimiento de la densidad, entonces ese volumen con conocimiento de la densidad nos puede identificar la masa de fluido desalojado. ¿Cuál es el objetivo final? Llegar a conocer el peso del fluido desalojado, que es lo que representa, de acuerdo con el principio de Arquímedes, la fuerza de empuje. Entonces, si usted ya tiene el peso del fluido desalojado, no tiene que hacerse bolas con el volumen en ese momento, ¿verdad? Porque el objetivo, repito, en la mayoría de ejercicios de este tipo, es que nosotros identifiquemos cuánto pesa el fluido desalojado. Eso se va a traducir como la fuerza de empuje, la fuerza que recibe el objeto, tratándolo de sacarlo, de elevarlo por encima del fluido, ¿verdad? Entonces, por eso es que empezamos a veces por volumen, pero el objetivo es llegar, repito, a conocer el peso. Eso preguntaba alguien, ya no identifiqué quién preguntaba eso, pero eso lo preguntaba. Bueno, lo preguntaba Jonathan. Ah, no. Es que hay otra. La primera Pablo. Jonathan dice, ya diferencia cuando restamos las densidades de la sonda climatológica y la del hidrógeno. Sí, usted puede llegar a ese valor, pero ¿cuál es la razón ahí? Encontrar, digamos, la masa puede seguir ese camino. Encontrar la masa es un poquito más complicado porque no atiende el principio original, pero sí puede llegar al mismo resultado. Esa masa, pues, debe convertirla finalmente en peso. Al final de cuentas, tiene que convertir eso porque eso va a representar la fuerza de empuje. Bueno, dice Naidelin, yo lo hice diferente porque al principio calculé la diferencia entre la densidad del aire y el hidrógeno. Y luego calculé la fuerza de empuje. Bueno, pero ¿qué es la fuerza de empuje? Es el peso del fluido desalojado. De todas maneras tenía que llegar al peso y me dio los 40.76. Bien, ya tenemos un poquito menos de 10 minutos para la clase. Quiero proponerle un par de ejercicios más para que usted realice, para ir concluyendo ya esa fase del tema del principio. Entonces, voy a proponerle 2 ejercicios más para que usted realice y podamos evaluar las respuestas, ¿sí? Vamos a trasladarlos entonces de pantalla compartida y vamos a regresar a la presentación original. Cualquier duda, pues podemos regresar a la pizarra que está usando. Entonces, regresamos a la presentación. Aquí en la presentación está resuelto el ejercicio, resuelto en forma más resumida. Yo me alargué un poquito tratando de dar, digamos, explicación a los fundamentos que utilizan cada paso, que realizan cada paso, ¿verdad? Y aquí tenemos la masa del aire dado. El peso total de la sonda es el peso de la bolsa más el peso del hidrógeno, 135,64. El peso alojado es 176.4 newtons, que es la fuerza de empuje. Y entonces el peso que levanta sería la diferencia entre la fuerza de empuje y la del peso total de la sonda. Bueno, aquí están los ejercicios que les decía. Hay 4 ejercicios, pero particularmente yo lo que usted trate de resolver por ahora
el 1 y el 3. O sea, vamos a resolver los ejercicios impares que están aquí. Entonces, tome nota de esos y vamos a empezar a resolver el ejercicio 1 y el ejercicio número 3. En el ejercicio 1, lo que se está apuntando no es directamente el tema de principio de Arquímedes, sino todo lo relacionado con el tema de fluidos. Aquí estamos hablando de presión. Hay que calcular la presión que soporta un dispositivo a cierta profundidad, de acuerdo al concepto de presión que nosotros conocemos. Aquí la aclaración con respecto al ejercicio número 1 es que nosotros decimos, bueno, la presión de un fluido es densidad por gravedad por altura. La presión a cierta profundidad de un fluido es densidad por gravedad por altura. Esa relación usted ya la conoce. Pero dicen, bueno, como está en el mar, como el submarino está en el mar, entonces el fluido es agua. Y cuando decimos el fluido es agua, la mayoría de veces interpretamos que la densidad del agua es de kilogramos por metro cúbico en tema del Sistema Internacional de Medidas. Nosotros tenemos la idea ya firme de que la densidad del la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso sucede con el agua pura. Lo que sucede es que no es agua pura, sino que es agua salada, ¿sí? Está cargada, digámoslo de esa manera, con sal. Tiene una cantidad de sales alta. Por lo tanto, la densidad de agua de mar varía ligeramente. Es decir, hacia el incremento. Se incrementa ligeramente la densidad del agua de mar en relación a la densidad del agua pura. Y mientras más salina es el agua, más densidad tiene. Por eso yo les decía la vez pasada, en el Mar Muerto, que está en la región de Israel, la gente puede flotar muy fácilmente. No se hunde tan fácilmente. ¿Por qué? Porque es una agua muy salada. Entonces la densidad es alta. Bueno, entonces la densidad del agua del mar varía. Aquí se está dando la información específica de que esa densidad tiene el valor de 1030 kilogramos por metro cúbico. 30 kilogramos más de masa por metro cúbico que el agua común y corriente. ¿Sí? En baja. Y en el ejercicio 3, que dice que, bueno, ese sí es un ejercicio de principio de Arquímedes. Hay una diferencia de pesos ahí y usted ya sabe qué es lo que provoca esa diferencia de pesos. ¿Sí? Entonces resuelva esos dos ejercicios. Si nos da tiempo, verificamos la respuesta hoy y si no, la verificaremos en la próxima sesión de clase. Pero empieza a resolverlo y yo voy a ir sondeando, yo voy a ir verificando cómo va en su operación. Si tiene alguna duda, también la puede consultar. Por favor, aunque solo le estoy pidiendo la solución de los dos ejercicios impares que se muestran, usted en su tiempo libre puede prácticamente realizar la solución o desarrollar la solución para todos los ejercicios, para los 4 ejercicios. ¿Sí?
En el caso del ejercicio 2 se hace la aclaración de que esos 150 centímetros cuadrados pues son 150 centímetros cuadrados de superficie, dice ahí. Es su superficie de base o de fondo. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Como pregunta, la pregunta, con el problema de la fuerza de la escotilla, ¿a qué se refiere? A la fuerza. Usted un poquito retrocede atrás y redundante, va a retroceder atrás. Bueno, pero retroceda un poquito más que hemos tratado y recuerde cuál es el concepto de presión. Entonces ahí estamos tratando de que usted averigüe la fuerza que actúa sobre el que la escotilla tiene forma circular. ¿Ah? Estamos hablando de la fuerza que está actuando en función al planteamiento original del problema. Bueno, estamos por terminar. Por favor, vamos a verificar esos problemas en la próxima sesión de clases, si Dios lo permite. Y vamos a resolver dudas ahí, o inclusive podemos solucionar el problema completo. Por ahora, pues quédese usted con eso, resuélvalo. Primero Dios, nos vemos el lunes y resolvemos cualquier duda. Y por ahora le deseo que pase feliz día. Hasta aquí llegaría ese del día de hoy. ¿De acuerdo?